aquí. Démele un aplauso fuerte a nuestro pastor, amigo, mentor de esta casa, Roberto Candelario. Qué bueno, buenas noches. Tremendo, tremendo, nos gozamos. Amén. Es que ahí me cuidan bien chévere, ven. Me cuidan, ya me dieron café. Y recibo un abrazo del Centro Internacional de la Familia de Orlando. Estamos bien contentos de las cosas que Dios sigue haciendo con nosotros allá. Y Pastor Ángel Esteban, hace muchos años nos conocemos y la primera vez que me invitan por un aniversario, cumplen 24 años. Y en ese proceso voy a estar con ellos desde mañana. Tienen un evento desde las 8 hasta las 12 y después desde las 7 hasta las 9. Y el viernes comienza. Y vamos a tener un tiempo tremendo. Yo gozo, me gusta, pero el domingo por la noche me voy, por la tardecita. Padre, piensa por mi mente. Porque mis pensamientos y tus pensamientos siempre difieren, Señor, y te pido que mires a través de mis ojos. Mira lo más profundo de nuestros corazones. Habla a través de mis labios. Llena este cuarto donde la iglesia está reunida de todo bien precioso, preciado y de buen gusto. Y ama a través de mi corazón, nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han visto las parábolas en la Biblia? ¿Verdad? La cuestión es que las vemos, algunas las hemos leído, otras las hemos escuchado, pero a mí me ha dado con comenzar a leer las parábolas y ha sido una grande bendición. Y una de las cosas que vamos a estar tocando una parábola, ya yo voy por la tercera. El domingo pasado yo hablaba de la parábola del juez injusto y hace muchos años atrás, cuando yo crecía en el evangelio, a veces ponían la parábola del juez injusto como si hablara de Dios, o lo difícil que era, o cómo tú le podías agotar la paciencia al Señor para que Él te diera lo que ya es tuyo, que eso es lo que me confunde a mí. Porque si la palabra dice que ya fuimos bendecidos, ¿por qué nosotros siempre estamos buscando bendición cuando ya las tenemos? Entonces el problema no es la bendición, el problema es la habilidad de nosotros entender madurez, porque los problemas de nosotros tienen que ver con madurez. Si no somos fieles en lo poco, no podemos ser fieles en lo que es, en lo mucho. Y es interesante esa parábola porque uno aprende, las personas piensan que la presencia de Dios o Dios se presenta con nosotros cuando estamos en los mejores tiempos. Chacho, las cosas están tremendas, Dios está moviéndose, esto y lo otro, y yo los escucho, eso es tremendo. Sin embargo, cuando tú estudias esa parábola, te vas a dar cuenta de cuando tú estás dolido, estás pasando por una situación, una crisis, Dios está más cerca que cuando tú estás bien. Vamos a lo natural. Cuando un hijo tuyo está en buenas condiciones, está bien, si te llama, te llama, si no, no te llama, tú lo llamas. Pero cuando un hijo tuyo está pasando por un crisol, ¿qué tú haces? Te inclinas hacia tu hijo. Por eso el salmista dice, Él se inclinó a mí. Y es tremendo, porque cuando tú estás pasando una crisis, como que tú te doblas y Él se tiene que inclinar para asegurarse que te va a escuchar. Cuando tú estudias la parábola del juez injusto, te vas a dar cuenta de que Dios no es como el juez injusto. Dios está ahí para escucharte, Él está ahí, somos nosotros los que no entendemos que Él está ahí, porque es que estamos tan ocupados, ¿verdad que estamos bien ocupados? Yo dije los otros días a un grupo de pastores, les dije, ¿cuántos tienen agenda? Y todos levantaron la mano. Y yo dije, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Que ustedes tienen siempre la agenda abierta, pero tienen la Biblia cerrada. Porque es que yo los escucho cuando me hablan y digo, Dios mío, y porque tú hablas lo que tú piensas, pero lo que tú piensas viene de lo que tú escuchas, entonces lo que tú escuchas reproduce lo que tú piensas y tu boca lo dice. ¿Estamos aquí? Luego está la otra parábola que me llamó la atención, la parábola que también le enseñé, la parábola, ¿se acuerda? Del buen samaritano, aunque la Biblia habla de un samaritano, nosotros le pusimos bueno, pero me llama la atención porque el potencial de esos tres personas o tres personalidades está en nosotros. ¿Se acuerdan? Los ladrones que le dijeron, lo que tú tienes es tuyo, pero como yo lo quiero, dámelo acá, y lo agolpearon. El sacerdote y el leví, que le dijeron, wow, me da lástima que te hayan dado una pela, me siento mal por ti que estás tirado ahí, pero ¿sabes qué? Yo estoy medio nervioso porque veo esto aquí, yo no me quiero involucrar y lo que yo tengo es mío y yo no estoy dispuesto a compartirlo. Entonces tienes el tercero, ¿se acuerda? El samaritano,
que me llama la atención de que nos aseguran de que entendamos que es un samaritano. Los judíos, de hecho, no quisieron que los samaritanos participaran en la construcción del templo porque siempre ha habido, ¿verdad? Y me llama la atención de que usa un samaritano que dijo: lo que es mío, pero yo lo quiero compartir contigo. Entonces, cuando tú miras bien esa parábola, te vas a dar cuenta que esas tres formas están en nosotros. ¿Cuál fue la última vez que te identificaste con el dolor de un hermano? ¿O cuál fue la última vez cuando escuchamos esa noticia de este niño de 2 años? Yo le contaba al pastor, la semana pasada yo lidié con una madre que cuando llegó a la casa, en el gancho de la puerta, la hija amarró un cordón, 15 años, y se ahorcó. Tú te imaginas, tú vas a la puerta del cuarto de la niña y ahí está tu hija ahorcada. Son cosas, no las entendemos. ¿Por qué pasa? ¿Por qué? Pero hoy les voy a hablar de una parábola que va a ser una bendición. Se le conoce como la parábola del sembrador, pero puede ser la parábola de la semilla o puede ser la parábola de la tierra. Entonces, la pregunta que vamos a hacer hoy, le invito a que después usted lea estas parábolas. Siempre que usted lee una parábola, hágase las preguntas difíciles. Número 1, ¿por qué Jesús usó parábolas? ¿Tú nunca te has preguntado eso? Porque a veces tú la lees, yo la leo y no las entendemos. ¿Cómo nosotros podemos desenredar o cómo nosotros podemos resolver para nosotros descubrir el mensaje poderoso que tienen? Porque es interesante, hay un mensaje ahí. Jesús no hizo esto por hacerlo, Él lo dejó para nosotros. Hay tesoros en ello. Ahora yo le voy a dar brevemente y después vamos a entrar en las 4 interpretaciones de la parábola para entonces nosotros entender. Hay 5 formas que nos van a ayudar a nosotros a abrir estas verdades que se encuentran en la parábola de Jesús, porque son verdades esperando que nosotros las descubramos. Son cosas que están ahí, que tú y yo individualmente las tenemos que descubrir. La primera forma, y lo vamos a ver aquí en el PowerPoint, ponme la primera. Jesús habla en parábolas o historias cortas que enseñan una lección de fe, para ser entendida, para ser recordada y para ser proclamada como las buenas nuevas y hacer la gente a pensar. Entonces las parábolas tienen un mensaje tremendo, tienen una lección de fe. Las parábolas nos hacen pensar, pero el problema es que nosotros leemos y como no tenemos tiempo para sacar tiempo para pensar porque estamos ocupados, tienes que sacar tiempo para pensar en la palabra de Dios, porque si no vas a seguir hablando lo que estás pensando porque estás escuchando lo mismo. Número 2, Jesús se vio a sí mismo como uno que vino a servir al necesitado. Tú vas a ver una reflexión de estas cosas en la parábola. Él creyó que el reino de Dios existía donde quiera que las obras del reino, como amor, misericordia, bondad, compasión, se estaban llevando a cabo. Entonces Jesús se vio él mismo como uno que vino a servir. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo nos vemos nosotros? Imagínate, nuestro modelo se vio él mismo como un servidor. ¿Cómo te proyectas tú en el reino de los cielos? Lo tercero, aquí la tercera forma que nos van a ayudar a abrir estas ventanas es el amor de Dios para nosotros es incondicional. Es incondicional y Dios quiere que nos amemos unos a otros de la misma manera incondicional. Esa es una de las áreas más difíciles de nosotros, porque le voy a decir una cosa, y yo he estado enseñando mucho, esta carne tú le puedes hacer lo que tú quieras. Tú le puedes meter ayuno, oración, aceite, lo que tú quieras y la carne sigue siendo carne, porque es una naturaleza caída. Esto no se renueva ni se transforma. Tu mente se renueva y se transforma con la palabra que te ayude entonces a tomar las decisiones correctas. ¿Estamos aquí? Por eso la palabra es importante, por eso es importante meditar en esta cosa, porque es la palabra la que nos transforma. Los principios son buenos, pero no transforman. La palabra transforma. ¿Estamos aquí? Por eso continuamente la Biblia habla, medita en la palabra de día y de noche, y nota meditación, madurez, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, no es que las cosas todas van a ser color de rosa, pero en medio de la dificultad tú vas a ver la bondad del Señor abriendo camino. Número 4, la cuarta forma. Una forma para nosotros descubrir la verdad central en una parábola es buscar las sorpresas que en ellas se encuentran. Las parábolas para mí son como una piñata.
Óigame, ¿sabes? Cuando los niños ven que llega un cumpleaños y ven una piñata, ellos se olvidaron del happy birthday, del pastero, del bizcocho, como usted le diga. Ellos están pensando, ¿qué hay dentro de esto? ¿Qué sorpresa? Cuando tú leas una parábola, di, Señor, ¿qué sorpresa hay aquí para mí? ¿Qué tú me vas a demostrar? Buscar el momento posiblemente mientras tú la lees, donde tú levantas una ceja, o el momento donde alguien sorprendido digo, wow, ¿escuchaste eso? Mira lo que dijo el Señor. Aunque yo no sabía que eso estaba ahí. Y la quinta y la última, es importante recordar que las parábolas están diseñadas para expresar o para verbalizar una verdad central. Hay una verdad en todas las parábolas de Jesús que tienen que ver contigo y tienen que ver conmigo. No el que no vino, no el que está por allá. Tienen que ver con nosotros. En otras palabras, las parábolas son opuestas a la alegoría porque toda la historia en una alegoría tiene un significado simbólico, pero las parábolas siempre te van a hacer un punto principal. Hay algo principal en esto. Es interesante porque cuando yo miro las parábolas es como cuando las hermanas llegan a la casa y se quitan la ropa en el sentido, ¿verdad? Estaban apretaditas y se ponen una batita que dice, ay, como que se escurre en el cuerpo. Es como cuando yo tomo una t-shirt X large y me la pongo y me siento cómodo. Entonces las parábolas voltean nuestros valores, viran nuestro mundo al revés. Las parábolas nos sorprenden. Son sorpresas. Las parábolas de Jesús siempre son relevantes, personales y siempre nos están hablando elocuentemente a ti, a mí, aquí, ahora. Soy un sentido importante en estas cosas. La idea de estudiar algunas de estas, entonces, para ver si nosotros podemos encontrarnos a nosotros y la verdad de Dios que Él tiene en estas historias magníficas. En esta noche yo te invito a encontrarte a ti. En esta noche yo te invito a tu mirar. Después de todo, las parábolas son historias verídicas para nosotros de la mente de Jesús, las cuales pueden cambiar nuestra vida a medida que proclaman una verdad de Dios para ti y para mí. Ahora, una de las más fascinantes se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 4. Yo se lo voy, si no trajo su Biblia, o puede prender su Biblia, o puede buscar su Biblia, cualquiera. Marcos capítulo 4. Verso 1 y 9, y se le conoce como la parábola del sembrador. ¿O será la parábola de la semilla? ¿O será la parábola? ¿O será la parábola de la tierra? ¿Qué será, verdad? ¿Cuál será verdaderamente el título de esta parábola? Vamos a verlo, hermano, y vamos a ver lo que está. Ahora, déjenme hacerle varias preguntas antes de entrar al texto. ¿Qué Jesús nos está diciendo a través de esta parábola tan gráfica de cómo nosotros podemos servir a Dios y a su reino? Porque se trata de eso. O ¿cuál es el punto sorprendente de la parábola del sembrador, la semilla o el terreno? ¿Cuál es el punto que Dios quiere traer a nosotros? O la tercera, ¿qué nos está diciendo a nosotros de qué es la mejor cosa que podemos hacer para Dios? Bueno, pues vamos a leerla. Está ahí. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Siempre yo me he puesto a mirar mucho la palabra enseñar en las Escrituras, y una de las cosas que me llevó a mí en los últimos años es a sacar tiempo para enseñar a la gente. Enseñar a la gente. La gente no va a ir más allá de lo que tú enseñas, porque a la larga y a la postre nos vamos de aquí y lo que dejemos aquí se queda aquí, no se va con nosotros. ¿Me está entendiendo? Enseñar, dice, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por segunda vez por parábolas. Entonces, si le enseñaba por parábolas, Jesús le quería demostrar a la gente, hay un secreto, hay una idea central, hay un tesoro, y les decía en su doctrina, verso 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Verso 5, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad esa tierra. Verso 6, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíz se secó.
Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y lo ahogaron y no dio fruto. Verso 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció. Produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, en el verso 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Yo tengo un video y se me pasó traérmelo, porque quizás algunos de ustedes han visto, quizás otros no han visto. Pero yo quería mostrarle que lo que Jesús está hablando aquí es de algo que él vio de un sembrador galileo en el tiempo que se sembraba la semilla. Y quiero señalar con precisión, esta parábola refleja el proceso de un agricultor en aquellos tiempos. Contrario a nosotros, amado, las prácticas modernas, es interesante, hoy en día se ara la tierra, una máquina ara la tierra y después que la máquina ara esa tierra, es interesante, viene otra máquina, echa la semilla y bueno, ahí se queda y luego mojan la tierra. Pero en aquel tiempo era bien opuesto. En aquel tiempo, cuando un agricultor sembraba la semilla indiscriminadamente, la tiraba donde cayera. Luego que la semilla caía, entonces usaban un equipo, yo tengo el video, se me quedó, y era como una paleta de madera y mezclaban la tierra con la semilla para después abrir surco para que entonces retuvieran el agua. Pero eso tiene un propósito. Jesús está utilizando ese ejemplo con un propósito, porque es por esta causa, de la forma indiscriminada que el sembrador la tiró, que la semilla cayó en diferentes lugares. Entonces, nuestro Señor Jesús, amado, nuestro Dios eterno, Él siembra semilla a todos. Todos ustedes hoy, Él está sembrando semilla indiscriminadamente. No hay que abrir un surco, Él la echa, luego otro viene y la riega. Entonces Él nos da el crecimiento. Ahora, vamos a ver entonces un momentito, lo primero, junto al camino. Junto al camino es interesante, están los caminos, pero cuando tú miras junto al camino, usualmente hay muchas personas que cuando le van a pasar a otra, ¿qué tú haces? Te sales del camino y pasas junto al camino. Y poco a poco ese terreno se va compactando, la corteza terrestre, la que es primera. La segunda, tierra con piedra, una capa fina de tierra sobre una capa gruesa de piedra. A causa de tanta roca, entonces las raíces no podían profundizar. El resultado, las plantas rápido, pero también morían rápido. La tercera, tierra con espino, y la cuarta, la buena tierra. Ahora escucha bien, porque hay un detalle importante en esta parábola que me captó la atención. Y es interesante, y es que aunque 3 de los 4 terrenos no prometían nada, la parábola termina con una cosecha victoriosa. 3 de los 4 no prometían nada, pero siempre hay algo o hay alguien que promete una cosecha victoriosa. Y donde se cumple la palabra no regresa atrás vacía, sino que produce el resultado con la cual se ha sembrado. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el punto central? Pastor, ¿cuál es el punto central de esta parábola? Porque a través de los años se han generado discusiones, diálogos, inclusive desacuerdos, donde teólogos dicen, pero ¿cuál es el punto central de la parábola? Y yo quiero hoy, en una forma resumida, voy a tratar de hacerlo, mirar 4 de las interpretaciones y permitirle a ustedes que ustedes se encuentren en una de ellas. Que ustedes puedan identificar en dónde de estas 4 interpretaciones, en qué línea yo me encuentro. Esto es una radiografía de nosotros. Esto viene a confrontarnos a nosotros. Ahora, vamos a ver brevemente las 4 diferentes posibilidades y luego las voy a ampliar un poquito más. Algunos dicen que la parábola apunta hacia el terreno, que tiene que ver específicamente con escuchar la palabra de Dios. Eso dice, no, eso tiene que ver con el terreno, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Lo segundo, algunos dicen que el punto de la parábola es con el narrador. ¿Quién las está narrando? Jesús, ¿verdad? En otras palabras, que es la autobiografía donde Jesús está escribiendo su propia experiencia como maestro. Otros dicen, no es el narrador ni en la tierra, tiene que ver con la cosecha. Entonces dice, y eso tiene que ver con hacerlo mejor
y confiar siempre en el Señor que va a haber una buena cosecha, que va a haber un buen futuro. Y nosotros, o otros quiero decir, dicen que el punto de la parábola es con el sembrador. No tiene nada que ver con el narrador, no tiene nada que ver con el terreno, no tiene nada que ver con la cosecha. Pastor, tiene que ver con el sembrador que nos motiva a nosotros a amar sin condición, a sembrar semillas de bondad indiscriminadamente. Ahora, vamos a ver estas 4 para nosotros poder encontrarnos en esta línea, y yo declaro, Espíritu Santo, que tú nos ayudes a encontrarnos en una de ellas. Vamos a ver la primera, porque quizás el punto es con el terreno. Vamos a decir que la parábola tiene que ver con el terreno, entonces quizás es sobre escuchar la palabra y responder a ella. Y este es el entendimiento más popular y más tradicional, porque la parábola, como está registrada en el libro de Marcos, comienza con Jesús diciendo: escuchen, escuchen. Y luego en el verso 9 termina con: el que tiene oídos para oír. Entonces, esta es la más popular, tiene que ver con oír la palabra, tiene que ver con escuchar la palabra. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta interpretación, es fascinante porque el terreno en la historia parece representar a gente que escucha o no escucha. Piensa un momentito, porque todos estamos aquí, todos ustedes, algunos llevan más años que otros, pero todos llevan bastantes añitos escuchando o no escuchando. Piensa un momentito. ¿Cuántas cosas tú le has hablado a tus hijos o hablado a 2 de tus hijos a la misma vez? Uno escuchó, pero escucharían los 2. Primero, los oyentes del terreno junto al camino puede que sean las personas. Como personas, número 1, una mente cerrada. Personas que con el tiempo han endurecido la corteza de su mente porque oyen pero no escuchan. Son de esas personas que tú le estás hablando continuamente y uno se pregunta: Dios mío, pero ¿de qué forma le puedo hacer entender que si sigue haciendo esto no le va a ir bien? Si sigue tomando las mismas decisiones que tomó ayer, tendrá los mismos resultados. Ellos le ponen un alto a Dios y a su palabra, y esta no penetra en su vida. Esas son las personas que dicen: espérate, a mí no me vengas a hablar de esto porque ya yo conozco la Biblia. Otro día una muchachita me escribió un correo electrónico y la estaba leyendo, una carta bastante amplia. Una buena muchachita, yo he estado tratando con ella, una de las jóvenes de la iglesia, y después que terminó, no voy a entrar en los detalles, me dice: pastor, contésteme esta carta, pero por favor no me cite la Biblia. Entonces, aunque parece, ¿verdad?, que uno dice: wow, pero ¿y por qué no? Pero sabe, ella tiene mucha razón con lo que dijo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día han traducido a la Biblia en tantas traducciones que la gente está confundida. Hay tantas cosas que la muchachita está confundida. Ella buscando para poder aprender, se ha encontrado con un bloque de confusión de tantas cosas, tanta diversidad de cosas. Entonces, y yo sabiamente como un padre puedo entender eso y me pongo en esa posición. Pero el problema es también que entonces hay un peligro, porque ella se puede cerrar a la palabra de Dios. Entonces yo tengo que ser bien objetivo de cómo yo voy a manejar esas cosas. Yo descubrí, pastor, y estoy descubriendo que nosotros siempre decimos: que los jóvenes son unos rebeldes, que no vienen a la iglesia porque son unos rebeldes. Y estoy descubriendo que no es que son rebeldes, es que muchos ministros y muchas iglesias le han dado malos ejemplos. Piensa, porque nunca habíamos pensado eso. Está bien, está el caso, ¿verdad?, de aquel que hace pero con todas las cosas que ha pasado dentro de los ministerios, llega un momento de aún los adultos, uno dice: Dios mío, ¿y a quién voy a creer? Y el problema es que nos convertimos como gente junto al camino. Segundo, el terreno sobre piedra. Esto representa a personas que son superficiales o personas que son poco profundos. Quizá gente que viene a la iglesia: wow, el culto estuvo bueno, estuvo ahí, no sé dónde lo dijo la Biblia, tremendo, qué bueno, porque ahora vamos a ir a almorzar. Se fueron, hay que esperar hasta el otro domingo, o hay que hacer un evento, hay que hacer una actividad, hay que tocarlo, etcétera. Ellos oyen, se entusiasman, responden rápido, se disipan rápido, ya que no tienen raíces profundas. Tercero, terrenos entre espinos. Son los oyentes que tienen una mezcla de prioridades. Acuérdate que estamos mirando esto desde el concepto que quizás el punto es el terreno, ¿ve? Porque la semilla cayó al lado del camino. Entonces,
terrenos entre espinos son gente que tiene una mezcla de prioridades. Yo los he visto, chacho, sí, yo quiero hacerlo, yo tengo tantas cosas que hacer. Hay tantas mezclas de prioridades que tenemos. Hay personas que no tienen mucho que manejar y siempre están ocupados. Tienen tantas cosas y tantas cosas. Ellos le dan su tiempo y energía y esfuerzo y creatividad a cosas incorrectas. Hacen mucho, pero Dios no le pidió lo que ellos están haciendo. Mire, la mayoría de las cosas que estamos haciendo en el cuerpo de Cristo, Dios no nos pidió que le hiciéramos y nosotros las hacemos porque nos gustan. Lo cuarto, la buena tierra representa a los que oyen, reciben, hacen la palabra para producir frutos y una vida nueva en ellos y otros. Ahora, el único peligro que representa este cuarto punto de la buena tierra es que tiende que nosotros pongamos a la gente en categoría. Cuando yo comencé a enseñar esto en el centro, la primera pregunta que hice, que no la hice aquí, ¿cuántos son buena tierra? Y más del 80% de la gente levantó la mano. El problema del cuarto punto, la buena tierra, es que nos hace que nosotros pongamos la gente en categoría. Ejemplo, pero mira Juan, ese Juan es la gente junto al camino. Y María, esa mujer es entre pedregales, muchachos. Pero Pedro, ese es entre espinos. Pero yo no, yo soy buena tierra. Yo sí que soy buena tierra. Porque yo amo al Señor. Yo los he escuchado, los he visto. Yo sí que amo al Señor. Yo soy buena tierra. El punto es que si nosotros ponemos esto y ponemos la gente en categoría, estamos fallando al blanco de lo que Jesús nos está enseñando. Porque esto no tiene que ver con gente, tiene que ver con cada uno de nosotros individualmente. A veces nosotros aplicamos las escrituras a gente cuando tiene que ver con individuos. Si nosotros hacemos esto, entonces la marca la vamos a estar fallando. Si esta parábola es sobre oír, entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nos está comunicando? ¿Qué es lo que esta parábola nos está comunicando en estos 4 tipos de terreno? Porque escucha lo que voy a decir ahora. Estos 4 tipos de terreno representan 4 potenciales que residen en nosotros mismos. Tú tienes junto al camino, tú tienes entre espinos, tú tienes en pedregales y tú tienes buena tierra. Y de eso se trata lo que estamos hablando en esta noche. Que nosotros definamos dónde estamos nosotros. Mire, si la iglesia fuera siempre buena tierra, tuviéramos una iglesia en un avance. Todavía nosotros estamos hablando de la iglesia, vamos a avanzar cuando hace rato debiéramos estar. Lo primero es que no creemos que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Se nos hace difícil creer eso. ¿Por qué? Porque muchas de las palabras que está escuchando nos motiva, pero después se seca. Nos motiva, pero somos oidores, o nos motiva y somos junto al camino, ya estamos tan endurecidos. Por eso, ponme el principio. En cualquier momento yo puedo ser uno de estos oidores. En cualquier momento yo puedo ser uno de estos oidores. ¿Está ahí? ¿No? ¿Se fue para atrás? No, te fuiste para atrás, para adelante. Para adelante. Dale uno más. Otro más. Es que nos quedamos atrás. Yo pensé que me estaba siguiendo, ok. Bueno, si el terreno sigue la otra. El narrador, sigue, ya eso pasó. Ok, sigue. Sigue. Ahí. Ahora yo estoy pendiente. En cualquier momento yo puedo ser uno de estos oidores. Mira a la persona que está al lado tuyo, dile, oye, en cualquier momento tú puedes ser uno de esos oidores. En tu trabajo, en el almuerzo, ¿cuántas cosas te han dicho tus padres y tú has ido junto al camino o en pedregales? ¿Cuántas cosas te ha dicho tu esposo o tu esposa? Y lo escuchaste, pero se secó rápido. Otros fueron buena tierra porque actuaron. De hecho, en lo natural tú te das cuenta en qué terreno tú estás produciendo. Es interesante, todo el tiempo yo puedo escoger, yo puedo escoger. Sí. No, te fuiste ya. Ok, ahí. Yo puedo escoger ser una mente cerrada junto al camino. Yo puedo escoger
ser superficial entre pedregales, yo puedo escoger ser una mezcla de prioridades entre espinos, o yo puedo escoger un buen oidor, una buena tierra. Ahora, si la parábola entonces sobre oír, escuchar, entonces el punto es, sé buena tierra. Vamos a aprender a escuchar. Vamos a aprender no solamente a escuchar, tomar notas, a repasar lo que estamos escuchando. Tú no puedes comprar una planta allí en Home Depot o en el jardín y ponerla en tu casa y dejarla allí. La tienes que cuidar, tienes que atenderla. De hecho, algunos de ustedes están como las personas que compran una planta y la dejan en el tiestito chiquito y la planta eventualmente no puede crecer. Tienes que desalirte tú mismo de la pequeña maceta o el tiesto en el nombre de Jesús para que puedas expandir tu conocimiento. Mira a la persona que está a tu lado, dile, de mí no están hablando. Entonces, escucha y responde a la semilla de la palabra de Dios. Entonces ya vimos, vamos a ver el segundo punto. Quizás el punto es con el narrador. Quizás en la parábola, dicen otro, quizás el punto es con Jesús mismo. Jesús se está proyectando. Algunas personas han sugerido que la historia es una autobiografía donde Jesús se está reflejando su experiencia propia como maestro y como profeta. Y si seguimos esta línea de pensamiento, entonces vamos a ver cómo se desarrollaría y cómo entenderíamos esta parábola. Por ejemplo, el terreno junto al camino representaría, si vemos que se trata sobre el narrador, a los fariseos con una mente cerrada para no escuchar el mensaje de Jesús. El terreno entre pedregales representa a la gente que venía por curiosidad, siguiendo a la multitud para ver y escuchar a Jesús, con la esperanza de que Él le diera una palabra o Él hiciera un milagro con Él. Entonces ahora le podían decir a los demás, wow, estuve allí en la iglesia de Ciudad Fuerte y Jesús me tocó, Jesús me dio una palabra, estuve allí, lo vi. El problema es que la mayoría de estas personas tristemente van y escuchan, pero no entienden lo que se les habló. La mayoría de la gente van a los congresos y van y pasaron un tiempo bueno, brincaron, pero no entendieron nada de lo que se habló allí. Porque hay mucha gente escuchando sin aprender, porque otros hablan sin enseñar. Nada. Uno sale tremendo y uno dice, bueno, voy a comprar el CD. Y total, en compra el CD y tampoco lo vas a entender. Sería que el que lo habló tampoco lo entendía y lo trató de comunicar, pero eso es otro tema. Ellos no entienden el costo de discipulado. ¿Sabe qué? Iglesia, el cuerpo de Cristo no entiende el costo de discipulado. Escuchen bien lo que les voy a decir. Si usted no pasa un proceso de discipulado en esta casa, usted no está entendiendo verdaderamente por qué usted está en el reino de Dios. Sin discipulado usted no va a crecer. ¿Usted sabe cuántos peloteros hay? ¿Usted sabe cuántos boxeadores hay? ¿Cuántos baloncelistas hay que nunca con el potencial que tenía llegaron a nada porque nunca quisieron practicar? Piensa un momentito. Usted sabe cuánta gente se sienta cuando se le está ministrando a las personas aquí y a veces siempre vienen los servidores. Yo adopté en la última semana que venían los servidores y había servidores. No quiero ningún servidor aquí. De ahora en adelante yo quiero que la congregación salga y venga a ministrar para que dé por gracia lo que estén ustedes, porque hay muchos tesoros escondidos aquí y yo voy a buscar la forma de abrir ese cofre en el nombre de Jesús, porque con este grupo no lo vamos a alcanzar, necesitamos el cuerpo entero. ¿Y sabe lo que está pasando? Gente se está levantando ahora y mucha gente está moviéndose en el don profético, en el don de sabiduría. Entonces, es muy, pero que muy importante. Ahora, estas personas estaban bien entusiasmados, pero no tienen profundidad porque no entendieron. No tienen compromiso. Y sabes que su entusiasmo desaparece rápidamente. Cada vez que se empieza la escuela, ese día llegan 30. ¡Wow! Man, 30 personas. Ya cuando van 6 meses, lo que quedan son 15. Y cuando se van a graduar, a veces se gradúan 5. Pero aquí no pasa eso, gloria a Dios. Lo que quiero decir es que
En nuestra vida siempre vamos a tener que luchar con todas estas cosas. De la única forma que tú puedes terminar algo es poniendo la pasión y la práctica para terminarlo, aunque te cueste. Tienes que contar que el discipulado tiene un precio que pagamos. Este es el tercer terreno, entre espinos. Quizás representa a discípulos con una mezcla de prioridades. Cuando yo estuve con el pastor Juan Ramón, y no voy a decir en un evento de pastores, de una asociación de pastores, hay 86 pastores, yo me encargué de averiguar, a mí me gusta 86 pastores, ministró él, ministré este servidor y otro maestro tremendo, el doctor Samuel Pagán, y es interesante porque a mí cuando me tomó mi parte, yo dije, ¿cuántos pastores de la asociación hay aquí? Y habían de 14 a 16 pastores. Si hay 86, quiere decir que los demás tienen una mezcla de prioridades. Porque si es algo que tiene que ver con la asociación que los representa a ellos, entonces ellos debieron haber estado allí. Pues entonces quizás esta parte de la parábola puede aplicar a la gente como esa. Lo escuchan a él, pero no lo entienden y por consiguiente invierten sus energías en cosas equivocadas. ¿Estamos aquí? Hasta el final ellos estaban creyendo en el reino terrenal, en un reino militar, hablando cosas incorrectas en el tiempo incorrecto. Cualquier momento es incorrecto que nosotros no debemos hablar. Escucha bien, luchando el uno con el otro para ver quiénes de ellos iba a sentar a la mano derecha de Jesús. Ese es el terreno entre espinos. ¿Quién de ellos podía tener una posición? Si se trataba del narrador. La buena semilla, bueno, esta es la que a todo el mundo le gusta, dice, este soy yo. Los fieles servidores, el remanente de la gente que escucha la palabra, responde en fe, en obediencia. Aquellos que aceptan el costo de discipulado, que pagan el precio, ayudando a traer la cosecha. Usted sabe que la cosecha no la puede traer el apóstol de la casa, la cosecha la traen ustedes. Aquellos que aceptan ese costo, definitivamente entonces podríamos decir el mensaje aquí es ser buena tierra, recibir la palabra de Dios y usarla para producir vida en otras personas. Ahora vamos a la tercera interpretación. Quizás el punto es la cosecha. No tiene nada que ver con el terreno, no tiene nada que ver con Jesús, con el narrador. Pues vamos a decir que es con la cosecha. Muchos eruditos, sabios teólogos, creen que el significado real de la palabra es que aunque hubo un mal comienzo, porque hubo un mal comienzo, acuérdate, el sembrador está sembrando indiscriminadamente, como esta noche lo está haciendo. Cada vez que nos reunimos aquí y donde quiera que tú te reúnes, el maestro está sembrando indiscriminadamente. El problema es que parte cae junto al camino, otra cae entre espinos, otra cae en pedregales, pero siempre hay una que cae en buena tierra. Ahora, estos teólogos dicen que esta es una parábola del reino, que es una comparación de las buenas nuevas o las buenas noticias. A mí me gusta cuando yo escucho la palabra buenas nuevas, la gente no entiende, son tan buenas que por eso son difíciles de creer. Cuando yo leo a Pablo y cuando leo las epístolas de Pablo y comienzo a leer Romanos, Gálatas, Efesios y comienzo a ver la justificación a través de Cristo, yo digo, wow, es que esto está tan y tan bueno que a veces se hace tan difícil creer, porque uno siempre tiene que meter la mano, uno siempre siente que tiene que hacer algo para ver si el Padre me ama más de lo que me ama ahora. Ahora, cuando estos teólogos dicen que aquí tiene que ver con la palabra como buena noticia, lo que le está diciendo a la gente, si tiene que ver esta parte aquí, es sé paciente, no te desanimes, sigue tratando, sigue conectándote, mantente enfocado aunque al principio la situación se vea poco prometedora, confía en Dios porque Él como quiera va a producir una buena cosecha en ti. Sin embargo, la sorpresa más grande de esta parábola, como dije ahorita, es que 3 de los 4 terrenos no prometían nada. Pero como dice la canción, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida, ay Dios, porque siempre hay uno que produce.
siempre hay alguien que va a ir más allá. Siempre hay alguien que va a hacer lo que otros no hacen. Siempre hay alguien que va a hacer algo que nunca se le pidió, pero había que hacerlo. El resultado final, una gran cosecha. Una gran cosecha, donde podemos ver a Dios glorificándote. Y este es el punto reconfortante que nos asegura a no rendirnos. No te sueltes, confía en Dios. Él está a cargo de tu campo y tú estás en control con la semilla. Hace poco escuchaba al apóstol Ted Hansson en el Congreso de Hombres que tuvimos, muy tremendo, sobre generaciones. Aunque muchos hombres, muchos padres no entendieron verdaderamente el concepto. Qué interesante que eso creó un reto en hombres que no vinieron porque iban a ser confrontados como padres, porque ellos reconocieron que aunque estaban en la iglesia tenían una paternidad pobre. Mire qué cosa. Eso pasó. Porque a veces cuando somos confrontados mientras nuestros hijos no están ahí, estamos, amén, eso es, gloria a Dios, aleluya, habla Señor, que esta gente escucha, porque yo no estoy escuchando y está bueno. Pero de momento, él dijo algo bien tremendo, que para mí tiene un sentido bíblico y un sentido. Él hizo la pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está en control? ¿Qué uno va a hacer? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios está en control? ¿Verdad que sí? Porque siempre hemos entendido que Dios está en control. Sin embargo, dijo una analogía y ahí yo capté algo, porque nosotros siempre, mientras Dios esté en control, es fácil, porque si las cosas no salen como tienen que salir, entonces Él tiene la culpa. Entonces, si Dios me dio a mí un don, Dios me dio un regalo, Dios me dio una unción, Dios me dio un llamado, ¿quién está en control de eso? ¿Dios o yo? Nosotros. Dios nunca ha estado en control. Él es el dueño. Él es el dueño. Y Él dijo, lo puso de esta forma y yo dije, wow, a mí me liberó de muchas cosas y me ayudó a entender a gente, porque estas son las cosas buenas del evangelio, cuando ya tú llegas a un grado de madurez donde se te abre una ventana y uno dice, wow, al fin ahora entiendo a estas personas. Se me acuerdo ahorita cuando la carta de la muchachita que me dijo, no me cite la Biblia, algunos de ustedes reaccionado, wow, pero eso no debe ser así. Yo no reaccioné así, yo fui más abierto y más obvio, porque la pregunta es, ¿por qué ella está diciendo eso? Entonces tú tienes que terminar de leer la carta para entonces entrar en el mundo y entender, espérate, quizás yo también fui uno de los que he contribuido a esto. ¿Estamos aquí? Y Él lo pone de esta forma. Vamos a decir que yo tengo, vamos a decir que yo soy dueño de un lote de auto. Yo soy dueño de este lote de auto y tú eres el gerente de venta, tú estás a cargo de la venta. ¿Quién está entonces en control de las ventas? Cada vez que tú vendes un auto, ¿a quién tú representas? ¿A ti o a mí? A mí. Entonces, tú estás en control. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces vamos a ser mucho más cuidadosos de cómo nosotros tomamos decisiones, cómo nosotros manejamos las cosas, cómo nosotros hablamos las cosas, porque nosotros, dice la Biblia, que somos embajadores. Quiere decir que yo represento a un reino, a un rey, y yo estoy en control de la embajada, aunque tengo el apoyo de mi rey. Cuando miramos de este punto, lo que está diciendo es, Él está a cargo de tu campo, no desmaye tu corazón, haz lo mejor siempre, haz tu parte, porque Dios manifestará la cosecha el día de mañana. Hasta aquí, hermanos, ya estoy casi terminando, pero ¿qué tú crees de lo que estamos hablando? ¿Estás pensando un poquito? ¿Será la parábola sobre el terreno? ¿Será la parábola sobre el narrador? ¿O será la parábola de la cosecha? Porque siempre hemos escuchado la parábola del sembrador. Pero hasta aquí, ¿qué tú crees? Bueno, vamos a ver el último punto, porque quizás nos da un poquito de más apertura. Porque quizás el punto es el sembrador y la manera que te siembra la semilla. Yo dije ahorita, hay un video tremendo donde tú ves a estos hombres. Por eso es que la semilla cae. Ese es el trabajo nuestro. Sembrar la semilla sin mirar apellido, color, raza. Ahora notemos el versículo 3. Dice, el sembrador regó la semilla de forma amplia, de forma extensa, de forma ancha
Él no la regó en una forma estrecha, Él la regó indiscriminadamente, incondicionalmente, generosamente. Él no juzgó, Él no analizó, Él no decidió, Él no evaluó, no. Él solamente sembró la semilla y dejó la prosperidad a Dios. Que de hecho, en la Biblia no, aunque las traducciones lo traducen así, pero la palabra éxito no aparece. La palabra correcta es la palabra prosperidad. Siempre que tú ves la palabra prosperidad, lo que está hablando es de éxito y habla de una prosperidad completa de alma, espíritu, cuerpo. Por eso en tercera de Juan cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero la segunda parte es importante, que tengas salud, porque de qué vale que tú tengas y estás enfermo. Y luego dice, así como prospera, ¿qué? Entonces, cuando escuchamos eso, decimos la palabra alma, pero tenemos que ponerle en contexto que estamos hablando cómo estamos pensando. Lo que tú piensas es por lo que estás aprendiendo y estás escuchando. Cómo tú eres emocionalmente, cómo tú manejas tus sentimientos. Eso es lo almático de nosotros. Es como la palabra corazón. La palabra corazón, yo estoy convencido que no tiene que ver con el órgano natural, tiene que ver con mente. Sobre todas cosas guardadas, guarda la forma que tú piensas, porque lo que tú piensas de la abundancia del corazón sale. Hello. Pero como nosotros decimos alma, la gente dice, y prospera tu alma, pero ¿cómo prospera mi alma? ¿Cómo tú estás pensando? ¿Cómo tú manejas las crisis emocionales tuyas? Es triste, a mí me da lástima por las personas de autoestima tan baja y buscando afirmación cuando postean en Facebook todas las cosas, porque están buscando a alguien que los atienda. A veces exceden. A mí me da lástima a veces cómo los cristianos utilizan el Facebook. Yo pongo cosas y yo no tengo chat prendido ni nada, pero me da lástima y yo me pregunto, ¿dónde está comiendo esa gente? ¿Estamos aquí? Ahora, yo creo entonces que la implicación aquí es obvia entonces. Él solo sembró y dejó que la semilla creciera. Ahora, la implicación es obvia. Nuestro llamado, ¿cuál es, Pastor Roberto? Ser fiel. Pero no estoy hablando de ser fiel porque estás bien, estás aquí, estás allá, o porque no te duele el estómago. No, fidelidad no tiene punto, no tiene fidelidad, es que tú decides ser fiel. Es como los matrimonios. Los matrimonios, ser fiel es una decisión que se toma. Un piloto de Cessna, yo leí un magazine y él decía que el problema de un avión no tiene nada que ver con la altitud, sino con la actitud. Él decía que cuando un avión va a aterrizar, si tiene la actitud muy alta, que es la nariz, ellos le dicen la actitud, cuando el avión va a aterrizar va a dar muchos brincos. El problema es que dando brincos puede romperse el avión, puede crear un accidente. Y decía que si el avión cuando aterrizaba, la actitud estaba muy baja, cuando aterrizaba iba a ir a una velocidad tan extensa que posiblemente no podía parar. Entonces la moraleja es que no importa la situación atmosférica de tu vida, tú puedes tomar la determinación de ser feliz. ¿Estamos aquí? Entonces, nuestro trabajo es ser fiel de la mejor forma posible y confiar que Dios nos prosperó, nos prosperará y nos dará ese éxito. Nosotros solamente sembramos semillas indiscriminadamente, imitando el amor incondicional de Dios. Ahora, para ir cerrando esto, me gustaría que el hermano del piano me diera un poquito de sonido aquí. Escuche bien. Porque voy a decir algo que es importante y es simple, pero es como cuando más luchamos. Yo ayer en el servicio de oración le decía a la gente, qué interesante que continuamente el salmista dice que Dios inclinó su oído a mí, lo que implica que cuando David oraba y adoraba, entraba en una cita con el Señor. Una de las áreas de nuestra vida es la oración y es la menos que nosotros podemos llevar a cabo. ¿Por qué será, verdad? Porque tenemos tiempo para atender el celular, para escribir, para hacer esto. Qué interesante, qué interesante que a veces lo que nos da resultado a nosotros o lo que nos puede ayudar es lo menos que a nosotros. Por ejemplo, una noche como hoy, de escuchar una palabra.
tenemos que amar sin reserva. A mí se me acabó la paciencia, pues estás mal. Porque eso es un fruto del Espíritu y tú tienes un espíritu renovado desde el primer día. El problema tuyo es la carne, no es el espíritu. Número 2, tenemos que amar con lealtad en totalidad. Tenemos que amar resueltamente, pero también tenemos que amar incondicionalmente. Entonces estamos llamados a ser agentes de buena voluntad y agentes de reconciliación. Por eso tenemos que expandir la semilla de compasión donde quiera que vamos. Hoy yo les decía al pastor Juan Ramón que cuando llegué al avión, había un grupo como de 5 personas y el avión que veníamos era de los más pequeños de JetBlue, de 2 y 2 asientos. Y por alguna razón, a veces las personas, cuando compran una maleta pequeña, ellos no entienden que si es pequeña es porque tiene un límite. O sea, como que, entonces, ¿para qué la compró pequeña? Si usted le va a meter tantas cosas, pues compres una grande. Entonces estas 5 personas, da la casualidad que están en mi área y yo soy bien coloquial, yo a todo le saco punta. Mi esposa dice que yo le saco un tema, cualquier cosa, predico un mensaje, cualquier cosa, yo veo un punto allí, de eso hablo. Y en este proceso, la primera señora está tratando, una señora mayor con el esposo, y era un backpack, pero aquello parecía 3 backpacks juntos, así, una mochila. Y yo estoy aquí y yo me sale rápido, a rayo, hermana, que usted lleva comida ahí para Puerto Rico. Y por ahí empecé. Y ellos se pusieron nerviosos y esto y aquello. Y yo le empecé a ayudar. Y después ella tenía otra. Bueno, todo se formó. Y en ese proceso sacamos las cosas. Yo logré entrar allí a empujones aquellas 2 cuestiones. Después la que se sentaba al lado mío, aquella yo dije, pero hija, ven acá, tú te estás mudando, Mira el que está a tu lado y dile, yo no soy así. Yo no soy así. Bueno, el punto de todo esto, que yo le mostré a estas 5 personas compasión. Ellos no sabían que yo era pastor, no me tenía que identificar como pastor, yo lo que tenía que proyectar. Hay un problema, a veces muchos padres quieren predicar la palabra en su casa, pero no dan el ejemplo. Yo me gano la gente más con las acciones mías que con la palabra que le puedo enseñar. ¿Por qué? Porque ya la palabra está en mí y yo hablo de la palabra. Yo no tengo que conocer al papá de este hombre, pero si me pongo a hablar con él y me pongo a hablar con él y tenemos una amistad, eventualmente ya yo estoy viendo proyectado el papá porque hay mucho de su padre en él. Entonces, compasión donde quiera que vamos. Bueno, el punto fue que todo el mundo se acomodó. Los hermanos de estos sacaron una Biblia y él me dice, aquí leyendo la palabra de Dios, amén. Y estaba hablando del estanque Bethesda y me empezó a predicar y yo le puse atención porque el hombre se estaba curando. Y lo dejé y pam, y dejé y va. Entonces yo fui a lo mío, estaba leyendo. Bueno, a lo último aterrizó el avión, todo el mundo contento y él me saludó y me dice, no, esto. Y yo digo, qué bueno. Y le di mi tarjeta. Oh, usted es pastor del centro de la familia, el pastor allí de la iglesia aquella bien grande. Sí, yo soy el pastor de allí porque había un pastor, pero ahora hay un pastor. Bueno, dice, yo soy adventista. Y, ay, qué bueno, hermano, tremendo. Eso es para que usted vea que los que comemos chuletas somos bondadosos. Ellos se echaron a reír y la otra gente que estaba alrededor dijo, ya rayo, este pastor es bien tremendo. Pero ¿sabes qué? Los dejé con una tarjetita a los 5 y con una buena impresión. Ahora, para cerrar, ¿qué tú crees de esto que hemos hablado en este día? ¿Cuál será el punto de la parábola? ¿Dónde lo que hablamos hoy te habla a ti con más significado y con más poder? Porque una de las cosas maravillosas de las parábolas de Jesús es que tienen un significado y tienen un poder. Son relevantes, sobresalen, extraordinarias.
Pero si usted notó en esta parábola, es bien personal. Tiene que ver con nosotros, de cómo nosotros escuchamos, cómo nosotros percibimos las cosas. Porque cuando estamos sentados ahí, por ejemplo, mucho de lo que yo he dicho, porque usted vino de su trabajo, pues yo no espero, ¿verdad?, que se capte. Está ahí. Es interesante porque esta parábola y todas las demás siempre nos habla de una forma elocuente a ti, a mí y ahora. Por eso, la parábola del sembrador y la semilla nos recuerda que en nosotros hay 4 terrenos potenciales. Junto al camino, o entre espinos, entre pedregales, o el buen terreno. La pregunta en esta noche que quiero dejar en el corazón de ustedes: ¿en cuál de los 4 tú recibes esta semilla? Porque si llevamos años en el Evangelio, ¿dónde ha caído toda esa buena semilla? Póngase de pie. Esto es algo simple, algo práctico, porque yo creo que nos ayuda cuando venimos ahora a las enseñanzas y a los servicios a entender, espérate, lo que el pastor está hablando tendrá que ver con el narrador, tendrá que ver con el terreno, tendrá que ver con la semilla, o tendrá que ver que Dios quiere asegurarse que la palabra va a producir. Porque si la Biblia dice que fuimos bendecidos, que las bendiciones están en nosotros, si la palabra dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestros pensamientos, renovemos nuestra mente, si hemos hecho esta cantidad de cosas para vivir una mejor vida, entonces ¿por qué no la estamos disfrutando? ¿Será porque hoy también aprendimos que Dios no está en control, tú estás en control? Y aunque tú estás en control, no importa la situación de tu vida, Él siempre está ahí. Él se inclina a ti. Él se inclina a ti. Así que en esta noche, en el nombre de Jesús, yo declaro que de hoy en adelante vamos a ser cuidadosos cómo escuchamos, cómo proyectamos aquella palabra que se siembra en nosotros y cómo la tratamos. Porque si uno siembra y el otro riega, tengo que estar pendiente cuando alguien viene a regar esta semilla para que Dios le dé crecimiento. Porque una semilla sin la palabra o sin el agua o alguien que la riegue no va a crecer. Padre, yo te doy gracias en este día. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Ya sabemos el propósito eterno que tú tienes con esta casa y con las personas. Ellos lo saben, ellos lo conocen. Ve estas veces, Señor, a través de palabra profética, a través de maestros que han venido aquí, apóstoles, pastores, evangelistas. Tú les has hablado a este pueblo. ¿Será entonces el problema con el terreno? ¿Qué tipo de tierra tú eres? Porque si en lo natural a ti te dan un buen consejo y tú lo recibes, no lo vas a recibir en el mundo espiritual. Porque todo es paralelo. Si lo que yo veo no lo puedo seguir, ¿cómo tú me dices a mí que tú vas a ver las cosas sobrenaturales? Yo quiero que tú te mires un momentito y te proyectes en dónde tú caes en esa parábola. ¿Para qué? Para que de hoy en adelante ahora comience que cuando el sembrador siembre indiscriminadamente, porque él va a seguir sembrando, no importa cómo tú piensas, lo que tú quieras hacer, cómo tú te llamas, si vienes o no vienes, si vas o no vas, si das o no das. Él dice, el punto es, mi hijo, mi hija, que seas una buena tierra. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que si tu palabra dice que la semilla que se siembra no vuelve atrás vacía, es porque tienes que caer en buena tierra. Porque hemos sembrado y sembrado y sembrado a través de la palabra, pero no vemos resultados muchas veces. Pero hoy en el nombre de Jesús yo declaro, Padre, que seremos cuidadosos cuando oímos, cuando escuchamos, cómo manejamos, Señor,
Seremos cuidadosos cuando nosotros miramos el jardín de nuestra alma y comenzamos a mirar aquellas áreas, Dios mío, que tienen que ser cultivadas, aquella paja que tiene que ser removida, Señor, para no remover la buena tierra ni la buena semilla. Padre, yo te doy gracias y te pido por cada hombre, por cada mujer, por cada padre, por cada madre, por cada soltero que está aquí, Señor, por cada soltera única y completa, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Señor, que en esta noche, conforme al salmista, en el Salmo 4:8, que en paz nos acostaremos, que así mismo dormiremos, porque solamente, oh Señor, tú nos haces vivir confiadamente. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Regálese un aplauso ahí fuerte, come on. Aleluya. Quédese de pie, nos vamos a despedir en unos minutos. Yo no quiero pasar por alto dos cosas. Me impacta la expresión que dice que cada vez que tú y yo venimos delante de su presencia para hablar con Dios o clamar a Dios, me impactó ese texto que usaste, pastor, que dice: se inclinó a mí y escuchó mi voz. Que Dios se inclina delante de ti. ¿Tuviste eso claro hoy? Porque no importa lo que tú estés experimentando, yo quiero que sepas que tienes un Dios tan personal que está aquí para inclinarse delante de ti, para escuchar tu voz. Yo quiero que tú sepas que nada te separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni peligro, ni cuchillo, ninguna cosa. Porque el Padre decidió inclinarse para escuchar. Si algo es poderoso para nosotros como casa, como iglesia, para los pastores que están aquí, que pertenecen a otras iglesias, es que siempre que vengas delante de Dios, Dios tiene tiempo para escuchar lo que tú le vas a decir. El Padre se va a inclinar. No hay absolutamente nada en ti que a Dios no le interese escuchar en esta noche. Se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Y no solamente lo va a escuchar, lo va a resolver. ¿Cuántos creemos eso? ¿Verdad? Nos vamos a casa con una demanda en nosotros. La demanda en nosotros es: y yo, cuando Él está hablando, y yo me he sentado, me he inclinado para escucharlo. Me he sentado en la presencia del Señor cuando me habla, para poder permitir que su palabra me transforme, me redima. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Marta y María, dos hermanas con una pasión por Jesús espectacular. Una de ellas envuelta con muchas cosas, la otra inclinada, sentada a los pies del que tenía la palabra que la iba a cambiar. Se sentó, se inclinó. ¿Sabes qué? Yo escuchaba al pastor hablar de esto y yo decía: Señor, ¿sabes qué? Hay días que mi corazón está junto al camino, porque me diste una palabra que yo la descuidé y la vida me la robó. ¿A cuántos le han robado una palabra alguna vez? ¿Ah? Y en otro momento me vi hoy, mientras él hablaba, yo decía: si yo también estaba junto a pedregales, porque cuánto yo no he escuchado de ti. Y en el momento de una crisis, la crisis se creció y me ahogó lo que soy, ahogó mi identidad, ahogó lo que Jesús es para mí. Y no tiene nada que ver si eres ministro o no eres ministro. Es la crisis, es el problema, es la situación, es el momento. ¿Cuántos de nosotros hemos permitido nosotros mismos, cargamos una palabra poderosa, pero los espinas, y Jesús dijo: las espinas son los afanes de la vida, el deseo de la carne, la concupiscencia nuestra hace
que la palabra que formó en ti, ese terreno tremendo, eso hace que tu capacidad de fructificación se vea limitada. Y teniendo una palabra no damos fruto. Pero hoy yo encontré el camino para resolverlo. No sé si usted lo vio. Pastor, ¿dónde está el camino? Yo tengo que sentarme a los pies de aquel que siempre tiene la disposición de inclinarse delante de mí cuando yo lo necesito, y yo quiero inclinarme delante de Él. No sé tú, pero levanta tu mano un momento al Señor y dile: ¿sabes qué? Me inclino delante de ti. Habla a mi corazón, cambia mi mente, cambia mi espíritu, Señor. Aligera mi camino. Ayúdame a identificar las cosas que me roban lo que tú me has dicho. Ayúdame, Señor, a remover aquello que me ahoga y me saca de la perspectiva que estoy sentado a los pies del que hace todo lo posible. Ayúdame a mirar dentro, Señor, y si es en mí donde hay áreas débiles en mi vida que necesitan ser procesadas, maduradas, perdonadas y removidas, sácalas de mí. Pero es a los pies de Jesús donde me quiero sentar. Porque, hermanos, si sabemos inclinarnos allí, esa parte no te la va a quitar nadie. Y Jesús le dijo eso a Marta: tienes muchas cosas, muchos cuidados, estás corriendo mucho. Tu hermana se sentó y lo que ella está recibiendo no se le quitará. El Señor, sales de hoy de aquí con la certeza que Dios siempre se inclinará delante de ti para escuchar tu clamor. Pero salgamos nosotros de aquí con esta demanda: me sentaré a sus pies, me inclinaré delante de Él y quiero escuchar su voz. ¿Cuántos quieren escuchar su voz? Padre, queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Queremos honrarte. Recibe la gloria y la honra en esta noche. Gracias por traer esta palabra. Gracias por hacernos pensar por unos minutos. Y empodéranos. Toma la gloria, Señor. Toma la gloria. Es tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso de gloria al que vive y reina para siempre.